En el vídeo anterior, cuando os hablaba de los novelistas franceses, omití conscientemente a una de las figuras más relevantes en la narrativa decimonónica, un escritor comprometido que introdujo la realidad política en su obra y consiguió importantes cambios sociales. Me refiero, por supuesto, a Émile Zola. Émile Zola empezó su producción literaria dentro todavía del romanticismo, pero enseguida fue evolucionando hacia un realismo que después se convirtió en naturalismo, como veremos ahora. Sus primeros trabajos fueron como crítico literario y artístico en general, y fue de hecho uno de los primeros críticos en apreciar la obra de Manet. Él era además amigo de los intelectuales de la época y sobre todo de Paul Cézanne, que era otro de los pintores impresionistas. A partir de las lecturas que hizo de la introducción a la medicina experimental de Claude Bernard, fue cuando se decidió a empezar a escribir con un rigor científico. Con esta inspiración y también tomando algo de la obra de Balzac, escribió su monumental serie que se llamó, bueno, el nombre es el de la familia, es los Rougon-Macquart, que es lo que cuenta la historia de bueno, de una familia, pero muy por extenso, ¿vale? Son 20 novelas en 31 volúmenes. Y lo que hace es analizar los defectos hereditarios a lo largo de muchas generaciones y además lo enmarca o nos sirve para irnos contando pues la historia de Francia durante la época del Segundo Imperio. Además, cada una de las novelas de esta obra, que muchas de ellas han sido también llevadas al cine, tienen un tema central. Por ejemplo, en La taberna se habla sobre el alcoholismo, en Germinal se habla sobre las luchas obreras en las minas y pues en Naná, por ejemplo, se habla sobre sexo. Además, Solá escribe también varias obras de tipo teórico en las que define y presenta su teoría literaria del naturalismo. Bueno, tiene un montón de escritos teóricos, pero se pueden destacar la novela experimental o el naturalismo en el teatro. A ver, para él lo que plantea es que tiene que existir un paralelismo entre la figura del novelista y la figura del científico. A partir de su lectura de Bernard, a partir de la interpretación que hacía él del método científico, lo que decía es que, leyendo esta obra, dice que a menudo me bastará con reemplazar la palabra médico por la palabra novelista para hacer claro mi pensamiento y darle al vigor una verdad científica. Es decir, que él lo que quería hacer era ser un observador fiel de la realidad que fuese capaz de analizarla y sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Recordáis lo que decíamos en el primer vídeo sobre el mecanismo de observación de la realidad, planteamiento de una hipótesis, experimentación, obtención de datos, ¿vale? Pues todo esto él lo quiere llevar a la novela. Y de hecho dice que si la medicina, que en principio es una ciencia, se está convirtiendo en un arte, ¿por qué no va a hacer él al revés? Es decir, ¿por qué no el arte de la literatura lo va a convertir también en una ciencia? Y es un poco su objetivo. Para él, por lo tanto, la novela naturalista no es un simple entretenimiento o algo para los momentos de ocio, sino que debe ser un estudio serio y detallado de los problemas de la sociedad. Y además debe tratar de encontrar las causas y documentarlas. Bueno, además de estos trabajos, Solá escribió también, y es de hecho una de las cosas por las que es más reconocido, un texto que se llama Yo acuso. En él lo que hace es plantear la defensa de un militar francés que estaba acusado de vender secretos al enemigo y que, tanto por las pruebas que había como porque después se encontró al verdadero culpable, parecía claro que este militar no era el que había vendido los secretos. Pero como era de origen judío y en la Francia de la época había un fuerte sentimiento antisemita, pues toda la sociedad lo culpabilizó, el presidente lo indicó que él había sido
el traidor a la patria, y lo habían sentenciado al destierro en una isla perdida en medio de la nada. Solá y otros intelectuales de la época se solidarizaron con su causa y empezaron a escribir y a presentar textos en los cuales explicaban todo el suceso, lo documentaban y demostraban que él no podía haber sido la persona que hubiese vendido esos secretos. Esto generó una gran revolución social, hasta el punto de que, bueno, primero Solá tuvo que escapar de Francia y vivir unos años en el exilio, pero consiguió una gran movilización de toda la gente. Estamos hablando de final del siglo XIX, en otros tiempos, y consiguió que finalmente la presión popular hiciese que se indultara a este militar. Solá además después volvió a Francia y murió en circunstancias no muy claras, que se cree que pudo haber sido un asesinato debido a este disgusto que tenía en relación con la clase dominante. Pero bueno, lo que nos interesa es que su figura se convierte, por lo tanto, en un modelo de escritor comprometido no solo con la literatura y la teoría de la literatura, sino también con la sociedad en la que vive, y que, de hecho, sus escritos consiguen una implicación social y consiguen una modificación, en cierta medida, de la sociedad de su época. Pero todo esto que estamos contando no explica qué es el naturalismo. ¿Qué es, por lo tanto, el naturalismo? Pues se define como un movimiento literario que presenta una carga de crítica social, basada en la descripción detallada y minuciosa de la realidad, que refleja la sociedad de su tiempo y trabaja sobre la psicología de los personajes para justificar cómo piensan, por qué actúan como lo hacen. Los personajes normalmente son o bien de la alta burguesía o de la pobreza, porque lo que se busca es la oposición de ambos extremos, es decir, cómo viven en los ambientes más elevados y cómo viven en los ambientes más marginales. Y normalmente las novelas son bastante extensas, con una acción que suele estar al servicio de la introspección, de los monólogos interiores y de la descripción. Como el realismo, diréis. Bueno, sí y no, porque el naturalismo parte del realismo y es una corriente dentro de este movimiento del siglo XIX, pero va un poco más allá en sus planteamientos. Por establecer unas ciertas comparaciones, pues podríamos decir que el realismo parte de eventos cotidianos, es decir, de los hechos del día a día que se van a reflejar en las novelas, mientras que el naturalismo va a hacer alusión más bien o se va a centrar en el detalle de aquellos hechos más sorprendentes, en sucesos extraordinarios. El realismo, en general, da mayor importancia al personaje que a la trama, mientras que en el naturalismo se le da mayor importancia al entorno, porque se considera que el entorno es el que modifica, el que determina al personaje frente a, bueno, el argumento, que es pues un mero adorno. En relación también con esto, dentro del realismo entendemos que los personajes pueden cambiar su situación, pueden cambiar su realidad, mientras que en el naturalismo, precisamente, el entorno social en el que se integran y la herencia genética, es decir, el de dónde vienen, son los que determinan al individuo. En el realismo, normalmente, las figuras principales, los personajes, son de un estrato social elevado, aunque aparezcan pobres para mostrar el contraste con ellos, mientras que en el naturalismo, de nuevo en líneas generales, es más habitual que se centre en personajes pobres, en personajes marginales, aunque el contraste nos lo muestren pues los personajes nobles. En el realismo se tiende a representar a los personajes en zonas urbanas y en ambientes elegantes, mientras que en el naturalismo se busca exactamente lo contrario, se lleva a estos personajes a ambientes marginales y a zonas más rurales. En el realismo se trata cualquier tema del día a día, ya que no buscan los hechos concretos, mientras que el naturalismo, precisamente porque se centra en los sucesos extraordinarios, va más a temas polémicos y a buscar el conflicto en sus argumentos. También en el realismo lo que buscamos es retratar y documentar la realidad del día a día, mientras que el naturalismo, además de retratar esta naturalidad, va a intentar interpretarla, siguiendo para ello los mecanismos que habíamos visto en el primer vídeo del método científico. Las obras de Solá llegan a España bastante pronto y se conocen, pero chocan con la moral católica y tradicional que había en España.
Sobre todo porque el naturalismo tiene una fuerte carga determinista, es decir, que dice que las personas son como son debido a su herencia genética, más en el sentido del lugar donde nacen y el entorno en el que se crían, que desde el punto de vista de la genética como lo entendemos hoy, pero bueno, también por herencia familiar de padres, abuelos y demás. Y esto en España sonaba un poco a las ideas luteranas y calvinistas, y como los españoles eran todavía muy católicos y muy defensores de la fe católica, todo aquello que sonase un poco a reformista, como que los echaba para atrás. De todas formas, Emilia Pardo Bazán, que fue una gran defensora de las ideas de Solá, escribió una serie de artículos que recopiló después en un libro que se llama Una cuestión palpitante, en la que ella sí defiende la visión de Solá como documentalista de la realidad y trata un poco de apartarse de este determinismo. Lo que pasa es que, bueno, después en su obra se acerca bastante al determinismo, pero como dejando en sus escritos teóricos, pues que se podía ser naturalista sin seguir todos los rasgos, pues trataba como de llevar a su terreno este naturalismo. Dentro de esta corriente, en España, aparte de la propia Emilia Pardo Bazán, los autores más importantes fueron Vicente Blasco Ibáñez y Leopoldo Alas Clarín. Vicente Blasco Ibáñez fue un autor bastante prolífico y que además fue bastante conocido en su época, sobre todo por su personalidad, porque estaba siempre embarcado en distintas aventuras. Normalmente sus obras se clasifican en 3 ciclos: valenciano, político y final. De estos 3 ciclos, el más importante es el primero, que es cuando se realmente escribe obras dentro del naturalismo. Sus obras se ambientan en todos los ámbitos de su región, es decir, que era Valencia, en la ciudad, en el mar y en el campo. Y recrea con coloristas descripciones tanto los paisajes como las costumbres de su comunidad. Destacan sobre todo La Barraca, que está ambientada en la huerta valenciana y que trata sobre las luchas entre campesinos y patronos por el cultivo de una parcela de terreno, bueno, con distintos enfrentamientos entre unos y otros. Y Cañas y Barro, que se ubica en la zona de Albufera, y en ella se cuentan las fatigas de las familias de agricultores y pescadores que trabajan en la zona, como marco donde viven una relación amorosa los 2 jóvenes protagonistas. Emilia Pardo Bazán es la mejor novelista española del siglo XIX y una de las figuras más importantes de la cultura de su época. Era hija de una familia noble, de una familia pudiente, nació y vivió la mayor parte de su vida en A Coruña, y su padre se preocupó mucho porque recibiese la mejor educación posible. En esta época las mujeres no podían ir todavía a la universidad, pero Emilia tuvo los mejores maestros y además su padre tenía una amplia biblioteca donde ella pudo formarse tanto en las lecturas científicas de la época como sobre todo pues, en la lectura de los autores clásicos. Ella además hablaba inglés, francés y alemán y viajó por toda Europa, con lo cual estaba muy imbuida de, digamos, las modas literarias y culturales de su época. Cuando conoce la obra de Solá, bueno, primero escribe estos artículos que decíamos, que recogen la cuestión palpitante, y después, cuando publica una novela que se llama La Tribuna, que os la cuento ahora, cuando publica esta novela, empieza a recibir un montón de críticas. De hecho, muchos autores de su época, bueno, se produce la típica división, es decir, hay autores que se postulan a favor de ella y otros que se postulan en contra, tachándola casi de escritora seguidora de un autor anticatólico y pornográfico. Y su propio marido le dice que no siga por ese camino, que lo deje, y ella efectivamente lo deja, pero quien deja es a su marido. De ahí es de donde nace la relación esta que comentaba el otro día que tuvo con Galdós. La Tribuna es la primera novela social y naturalista española. En ella se refleja el ambiente de una ciudad costera de provincias que toma como modelo clarísimo a Coruña, pero ella le llama Marineda. Sí, de ahí, de esta novela, es de donde toma el nombre el centro comercial de Coruña.
La novela cuenta la historia de una mujer joven, valiente y hermosa que trabaja en una fábrica y encabeza las reivindicaciones obreras. De esta forma se incorporan ideas proletarias, se describen los métodos industriales y las condiciones que sufren los trabajadores, especialmente las mujeres, porque ella destaca pues, en la protagonista el doble papel de madre y de trabajadora. De hecho, tanto con su obra como con su vida, Emilia Pardo Bazán puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón, sin renunciar a sus características femeninas. Es decir, es ya una escritora plenamente feminista. De todas formas, a pesar de la repercusión que tuvo la tribuna, la obra más conocida de Emilia Pardo Bazán es Los Pazos de Ulloa, que está ambientada en el rural gallego y que lo que presenta es la decadencia de los nobles venidos a menos, de los terratenientes gallegos, en un ambiente pues rural, pero en el que se muestran todas las miserias del rural gallego. Bueno, a todo esto, yo Los Pazos de Ulloa lo tengo aquí, de Emilia Pardo Bazán, pero todas estas novelas que os estoy citando, todos estos libros que os muestro, además de poder verlos en series y películas, están a vuestra disposición en la Biblioteca Virtual Cervantes. Os pongo ahí el enlace para que lo veáis, porque podéis acceder a prácticamente todos los clásicos de la literatura española desde la Biblioteca Virtual Cervantes. Bueno, Los Pazos de Ulloa lo que cuenta es la historia de un sacerdote que llega a servir al pazo, a casa de un noble, pero que es un noble embrutecido, es un noble que no responde para nada al prototipo que espera este sacerdote que llega a su casa, porque es una persona huraña, inculta, que tiene una amante, que no administra para nada su hacienda, que él se dedica a la buena vida, que le gustan las cacerías, y lo único por lo que se preocupa es por disfrutar todo lo que puede. Bueno, este sacerdote trata de introducirlo un poco en el mundo cultural y lo convence para que se vaya con él a Santiago y lo casa allí con una chica de buena familia, pero el noble no se acaba acostumbrando y se vuelve a su pazo. Lo que más destaca es cómo nos presenta todo el ambiente del mundo rural gallego, ya digo, de una forma bastante decadente, y haciendo amplias descripciones. Además, hay una segunda parte de la obra que se llama La Madre Naturaleza, y en la que lo que nos cuentan son los amores incestuosos de dos jóvenes que no saben que son hermanos. El otro gran representante del naturalismo en España es Leopoldo Alas Clarín. Clarín es un apodo que sale de que en su etapa como periodista trabajó en un periódico que se llamó El Solfeo, y al director se le ocurrió que sería muy buena idea que todos los colaboradores se pusiesen el nombre de un instrumento. Él se decidió por el clarín y ya le quedó para siempre. Era de familia acomodada, de origen asturiano, aunque su padre fue gobernador de Zamora. Siempre mantuvieron mucha vinculación con Oviedo, que precisamente es la ciudad que se describe en La Regenta, aunque se da el nombre ficticio de Vetusta. Es decir, el Oviedo, la ciudad que describe él en La Regenta, es Oviedo, aunque le llame Vetusta, igual que pasaba antes con Coruña, a la que llamaba Marineda Emilia Pardo Bazán. En esta novela lo que nos cuenta es la historia de amor de una mujer que se llama Ana Ozores y la relación que mantiene con su confesor, que es un canónigo de la catedral, y con Álvaro Mejía, que es un galán seductor, así ya maduro, que se conforma ahí un triángulo amoroso donde las pasiones y los sentimientos contenidos son la fuente de los conflictos, ya que estos dos hombres están enamorados o se sienten atraídos hacia la regenta, hacia Ana Ozores,
y ella, bueno, pues manifiesta más bien sus inclinaciones hacia Álvaro Mesía, pero tiene esa relación como fraternal con el confesor que a veces parece que va a llegar a más. La narración se hace a través de monólogos interiores, que son los que nos van a dar a conocer los pensamientos de los personajes, sus motivaciones y sus reflexiones. Y la vida en la ciudad se nos describe con gran precisión y todos los personajes que aparecen, aunque podrían parecer arquetipos o prototipos de modelos sociales, que de hecho funcionan también como esto, pero aparecen totalmente individualizados. Se describen sus características propias y entendemos por qué son como son. Bueno, además de La Regenta, Clarín también es autor de varias novelas cortas y de cuentos, como Adiós Cordera, que está ambientada en la Asturias rural, y en ella dos hermanos, dos niños, venden una vaca para llevar al matadero, y se nos describe pues cómo esa vaca se va en un tren hacia el matadero, y se establece un paralelismo entre el momento en el que después los dos hermanos se despiden, cuando uno de ellos, el hermano, son niño y niña, tiene que partir hacia la guerra. Y en cuanto al teatro, en esta época casi lo más relevante en general es que lo que se modifica es la forma de actuar. Si hasta ahora teníamos un teatro que era más bien declamativo, en el que los actores hacían gestos muy exagerados y proyectaban mucho la voz y entonaban de una forma muy concreta para dejar claro que estaban actuando, que era teatro, se tiende ahora más hacia la naturalidad. ¿Vale? Estamos en un momento en el que lo que se busca es la realidad y las obras de teatro deben reflejar esto. De la misma manera, en los decorados se busca también una mayor realidad, se introduce mobiliario y todos los avances que habíamos tenido en los años anteriores evidentemente siguen ahí, lo cual permite hacer pues un mayor número de juegos escénicos, cambios de decorado, y los dramaturgos se van aprovechando de esto. En esta época lo más interesante es lo que se conoce como el género chico, con los hermanos Quintero o Carlos Arniches y sus sainetes, pero como esto se estudia en el tema posterior, en segundo de bachillerato, no voy a entrar en ellos. Vamos a comentar simplemente las obras de Galdós y de Joaquín Dicenta. Joaquín Dicenta es el patriarca de una larga dinastía teatral y cuenta con una muy extensa producción dramática. Un buen ejemplo de su obra podría ser pues, Juan José, en la que el protagonista es despedido porque su jefe quiere acostarse con su pareja y bueno, él tiene varios problemas, acaba metido en distintos líos y al final acaba en la cárcel. Y allí se entera de que la relación entre su patrón, su capataz, y su pareja pues se ha consumado. Y entonces se escapa de la cárcel para vengarse. Es un drama social relacionado con el mundo obrero y proletario. Y en cuanto a Galdós, escribe obras de teatro pensadas para la representación escénica, pero aparte lo que hace es adaptar algunas de sus novelas al teatro. Un ejemplo claro es El abuelo, en la que un anciano regresa de América y vuelve a su casa para encontrarse que su hijo ha muerto y su nuera tiene dos hijas, una que es su nieta legítima y otra que es hija de otro amante. Entonces él, que está muy impregnado de las ideas de su época, quiere saber cuál es su auténtica nieta, pero su nuera no se lo dice. Entonces él trata de descubrir los rasgos hereditarios en ellas y se confunde de nieta. Entonces se encariña con la que no es y bueno, al final la idea central es que la única ley verdadera es el amor, porque el abuelo pues, quiere a las dos nietas por igual, sean o no de su sangre. También basada en una novela es Cassandra, y escribió una obra de teatro que se llamaba Electra, que está basada en la clásica de Esquilo y de Sófocles, pero actualizada a la época en la que vive.
Bueno, ya digo que el teatro, de todas formas, lo más interesante es casi el género chico. Y en la poesía, que es lo que nos queda por ver, a ver, el realismo no es un movimiento que case mucho con la poesía, ya que precisamente el realismo lo que busca es la documentación de la realidad, mientras que la poesía busca la evasión hacia otros mundos. Pero de todas formas sí se puede destacar la poesía de Ramón de Campoamor, que compone lo que se llaman doloras y humoradas. Y él lo define diciendo que una humorada es un rasgo intencionado y una dolora es una humorada convertida en drama. Y tiene también lo que él llama pequeños poemas, que son doloras amplificadas. Entonces, bueno, lo que hace son versos, tipos de versos muy cortos, con rimas pues a veces en pareados, a veces en cuartetos, pero que hace pues como juegos de palabras y busca un poco el humor dentro de sus composiciones. Y bueno, con esto, como ya digo, lo más importante de la literatura realista es la prosa. Vamos a dejar ya aquí la lírica. Terminamos entonces el tema. A partir de ahora, si tenéis preguntas o cualquier cosa que queráis saber, me escribís y iremos intentando repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Así pues, buena suerte y leed.